Los patojos de ayer les vamos a contar a los patojos de hoy cómo vivíamos los patojos del siglo pasado. Y les quiero contar que los patojos muchas veces jugamos con estos bonitos caballitos. Bueno, ¿por qué digo bonitos? Porque estos eran hechos por artesanos guatemaltecos. Ellos trabajaban bastante. Aparte de eso, también estaban estos otros caballitos que eran plásticos. Uno de patojo se imaginaba muchas veces cuando lo mandaban a la tienda, decía, mijo, por favor, me compras 2 onzas de mantequilla, una bolsita de café, 1 libra de azúcar y le decís a don Nico que por favor me lo apunte en el libro. Uno agarraba una escoba, la imaginación del niño, del patojo, y decía uno, ya regreso, y se iba, ¡Hayo Silver! Porque uno creía que iba en un caballo. Y hoy les presentamos estos para que vean cómo jugábamos el siglo pasado. Además de eso, tenemos con nosotros a un arqueólogo, Efraín Villagrán. Maestro, ¿cómo está? Mucho gusto, bienvenido. Buen día, Luis, muchas gracias, le agradezco por la invitación y efectivamente nuestra infancia fue muy bonita, muy agradable. Así que... ¿Cómo se siente usted de la San Carlos? ¿Cómo se siente hoy que está con nosotros? Pues bueno, la verdad es que no, yo regresé a mi casa, dijo, no, nunca me he ido. Soy egresado efectivamente de la Universidad de San Carlos, de la Escuela de Historia y de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Y bueno, pues sí, soy arqueólogo, es mi mundo, es un mundo muy bonito, muy agradable. Y aparte de eso, pues bueno, estoy aquí con usted para conversar y que usted me pregunte. Cuénteme, ¿dónde creció usted? ¿Dónde jugó? Bueno, mi barrio sigue siendo la zona 1, muy bien. La zona 3, por decirlo así, cuando la zona 3 era, cambió mucho la zona 3. Sin embargo, crecí en ese barrio, desde la 14 calle hasta la 17 calle, de la avenida Elena a la primera avenida. Este ha sido así, es mi mundo, por decirlo así también. ¿Recuerda algunas tiendecitas de esa época? Ah, la Antorcha de Don Chepe y Doña María, en la 16 calle esquina de la avenida Elena. Esa era la barrotería, la más grande en su momento. Habían otras tienditas, pero esta era la mejor. ¿Panaderías? Panaderías, bueno, los Jazmines, la de Don Felipe en la avenida Centroamérica, que era Panamericana. Esas serían las que más me recuerdo. ¿Y recuerda usted qué tipo de pan compraba ahí? Porque bueno, ahora ha cambiado mucho. Bueno, sí ha cambiado bastante. Me acuerdo, había una panadería, Las Azucenas, aquí en la segunda avenida y 15 y 16 calle esquina, que vendían unas champurradas así, mire, de salpor, muy ricas. Costaban 5 centavos en aquel entonces, pero eran unas y muy sabrosas. ¿De las lenguas no se recuerda? Las lenguas están, deje la lengua, las palomas, las conchas, los churros, las cortadas, las batidas. ¿Quién no se recuerda de todo eso? Los francesotes, los pirujos, los bollos. Es increíble la cantidad de pan que es que les cuento que nosotros los patojos del siglo pasado nos gozamos comiendo ese tipo de pan. Había las famosas cortadas, ¿verdad? Los royales, los besitos, era algo muy agradable, pues comer esos panes tan deliciosos. Les digo deliciosos porque la verdad eran deliciosos, muy ricos. Ahora son un poco desabridos, no tienen mucho sabor. Y muchas veces nos mandaban a nosotros los patojos. Y el dueño de la panadería, para que uno no fuera a otro lugar, le decía, miramos, patojo, ¿qué querés? ¿Una tu lengua o querés un tu cachito? Y se lo iban a regalar a uno, por supuesto. Y uno decía, una mi lengua. Y uno feliz y no cambiaba uno la panadería. Aparte la famosa ganancia que le daban a uno. Compraba uno 15 centavos y ¿qué querés de ganancia? Le decía. Le daban 3 o 4 panitos a uno de ganancia y uno los escogía. Yo hacía la travesura de comerme la ganancia en el camino de regreso. Les digo algo, muchas veces en mi casa decían, ¿y la ganancia dónde está? No te echaron ganancia, mañana le voy a reclamar. No, fíjese que yo me la comí en el camino. Sí, era agradable sí, esa. Agradable. Todo, mire, había cosas como las carnicerías. Había una carnicería famosa que era la carnicería San Felipe. Estaba en la avenida Elena entre 17 y 18 calles de la zona 3.
la farmacia Santa Marta, la Marvic de la 14 calle, que era de un doctor, que antes les decían, no sé, no recuerdo bien, pero era, vamos donde el doctor decía. Pero boticario. El boticario, que era el que preparaba la medicina. Sí, sí. O sea, la más famosa siempre ha sido la aspirina. Y no es querer hacerle propaganda, pero tiene años de estar y que le han adjudicado un montón de varias propiedades. Pero los boticarios preparaban ellos antes la medicina, que para el estómago, que para la fiebre, que para muchas cosas. Entonces, ahí estamos, han cambiado los tiempos. Yo recuerdo una farmacia de la zona 3, no estoy seguro si se llamaba Trinidad, y el señor inventó la famosa pomada, ¿la recuerdas? La GMS. Ah, por supuesto. GMS, que es el nombre del señor. Sí, por supuesto. Guillermo, es el nombre de él. No sé cuál es el apellido, pero GMS. Es exactamente. Sí, él hizo el menjurje, ¿verdad? Todo, un poquito de esto, y le dio mucho resultado porque sirvió para infinidad de enfermedades. Sigue todavía, ahí está Sí. Para haber sabido me hubiera traído mi pomito que tengo ahí. Siempre lo seguimos usando para golpes o para heridas pequeñas, pero sí, tenía, en su momento era igual que ahora, con otras cremas, muy requerida. Ya que habla usted de la zona 3, había barranco. ¿Barranqueaba usted? Íbamos a barranquear con onda, íbamos a pajarear, dejábamos trampas para agarrar canarios. Sí, ¿qué le digo yo? Ese barranco era, antes había mucho bosque por ahí. Tenía varios amigos que desafortunadamente dejé de verlos, pero me imagino que algunos pues hicieron vida profesional y otros ya no supe más de ellos. Pero sí, barranqueábamos, y habían frutas, árboles frutales, habían de níspero, recuerdo que había manzana, níspero y naranja, tomate, había el famoso quilete, o sea, habían varias hierbas en el mismo barranco que estaban en el monte, pues, o sea, cualquiera llegaba y agarraba un poquito, pues. Sí, yo recuerdo que muchas veces, en mi caso, tenía que ir a buscar leña. Y qué agradable era cuando uno encontraba tomate o el famoso miltomate, ¿verdad? Miltomate que ahora ya es miltomatón porque como han hecho tantas variaciones con las mismas semillas, ya no es el miltomate de antes, porque hasta eso ha ido cambiando, pues. Y le cuento que un tío nos enseñó a sembrar whisky, porque uno por lo regular agarra el whisky, lo pone, le sale la guía y ya lo sembró. Y no es así. Según lo que nos contaba el tío, había que pelar el whisky para dejar solo la pepita. La sembrábamos ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces íbamos al barranco, yo soy de la zona 13, la colonia Santa Fe, íbamos al barranco, llevaba uno la semillita esa y la sembraba. Y la verdad, la tierra era súper fértil y aparte de eso salían las guías y habían whiskyles para bastante gente, porque nosotros los patojos llegábamos y decía, bueno, me voy a llevar 6 para mi casa, nada más, porque ¿para qué quiere comer uno whisky todos los días? ¿Verdad? Llevábamos varios, incluso sembrábamos elotes, maíz. ¿Alguna vez? Fíjese que regresando a lo del whisky, yo hasta mucho tiempo después me enteré que la raíz del whisky es el famoso Ichintal, delicioso. ¿En serio? No lo sabía. No, es increíble. Es riquísimo el Ichintal. Delicioso. Preparadito así con la salsita de la casa, con su tomatillo, su cebollita, qué rico, muy delicioso. Lo hacen envuelto en huevo. También, muy rico. Y hablando de eso, ¿le gustan las pacayas? ¿Le gusta la coliflor? Mire, yo no soy muy amigo de las pacayas, a veces salen muy amargas. La coliflor tampoco me gusta, soy melindroso. ¿Eso quiere decir que de patojo no lo comía? Sí, viera que de patojo nos hacían comer de todo. Pues, ¿De patojo sí? Sí, ahí sí no comía. A veces venía el encargo, pues, pero sí, no, ya de adulto ya pude tener la libertad. Tomar la decisión. Sí o no, y esas dos, desafortunadamente, no me gustan. ¿Usted cree que la disciplina que nuestros padres nos impusieron el siglo pasado es buena? Yo creo que sí. Es más, ahora no hay disciplina. Ahora los patojos ve uno que le pegan a los papás. Y a veces incluso hay casos en los que hasta ahora, hoy día, los mismos hijos demandan a los padres.
Antes no, antes sí uno sabía, solo la mirada era suficiente. Ya sabía uno que ya de regreso. Al llegar a la casa me los vas a pagar. Ahí vas a tener tu recompensa por lo que estás haciendo. ¿Alguna vez usted vio o le pasó? Recuerda que en la escuela uno hacía alguna travesura y bueno, ponga los deditos así o así la mano y el reglazo. Aparte de eso, uno podía quedarse calladito porque no podía llegar a la casa y decir, fíjese que el maestro me pegó porque le sonaban a uno nuevamente. Bueno, ¿y por qué? Algo hiciste y muchas veces cuando mandaban a llamar a los padres, al menos yo digo, temblaba uno. Sí. Porque, ¿qué me van a decir, verdad? ¿Y qué van a decir? Y muchas veces los padres delante de los maestros, está bien, dale. Sí. Que aprenda y aparte de eso le sonaban ellos a uno. Así es, era un doble castigo. Pero aparte de eso, yo no sé si recuerda usted, Luis, las famosas nos vemos a la salida. ¿De qué se trataba eso? Bueno, cuando uno se peleaba con algún patojo en la escuela, pues era muy bonito, ¿verdad? Porque uno se iba a pelear y decía, dame la mano, hombre, si nos vemos a la salida. Y en la salida era aquello de que se hacía la rueda, pero creo que era muy sano eso porque se limaban asperezas. Sí, la verdad es que sí, no pasaba de ahí, al rato estaba usted jugando con el mismo que se había peleado y todo. Era otro tipo de cuestiones. Los juegos en las escuelas, llevar las pelotas de papel o las plásticas o las tripas de coche. La tripa de coche que usted le pegaba y se iba para todos lados, menos para donde uno quería. Sí, era distinto. ¿Dónde estudió la primaria? En el colegio Juana de Arco, zona 3. Ahí estudié. Y después estudié en el colegio Don Bosco. Y volví a regresar al colegio Juana de Arco porque ahí saqué mi título de maestro de educación primaria urbana. Y bueno, pues como le digo, no he salido de mi barrio, por decirlo así. Qué alegre. Recuerdo que antes los lunes, ¿se recuerda del lunes cívico? Sí, a la jura de la bandera. Bueno, pues también están las patrullas escolares que se encargaban de que los patojos pasaran. ¿Y quiénes eran los de las patrullas escolares? Los que mejor se portaban o los que eran más fuertes. Entonces sí, recuerdo de todo eso. Los lunes cívicos eran una cuestión que en algunas escuelas todavía escucho yo, a veces, que siguen tocando el himno y siguen haciendo actividades para esa fecha. Usted dijo algo ahorita, en algunas escuelas, yo considero que en todas debe estar el famoso lunes cívico de la manita, ¿verdad? Uno decía, otra vez el himno, pero así se lo aprendió uno, aprenderse el himno nacional, la jura de la bandera, tenerle amor a nuestro país. Sí. Mire, hay una cuestión que sí admiro en los mexicanos, es ese. Muchos dicen que es patrioterismo, no, yo siento que son muy apegados a su país y lo respetan mucho. Aquí muchas veces pasamos desapercibidos en ese sentido. Así que considero de que muchas veces nosotros adoptamos, aceptamos otros términos, por ejemplo, al hablar, órale, y lo nuestro no lo queremos. Yo recuerdo que la primera lotería yo la vi en el año 1969 en mi colonia en Santa Fe y me gustó, qué bonita. Luego de eso vi una lotería guatemalteca donde decía la marimba y la gente no me gusta y seguimos aceptando la lotería que dicen que es mexicana pero es italiana. Solo que los mexicanos, muy listos, ellos sí, cuando quieren algo, lo quieren así, con mucho cariño, y la adoptaron, y todo el mundo dice que la lotería es mexicana. Los juegos, muchos juegos que nosotros tenemos en Guatemala, algunas personas lo ven y dicen, el capirucho es mexicano, ¿verdad? No, los capiruchos, los yoyos, los trompos, los cincos pertenecen a la humanidad, porque en diferentes países se encuentran rasgos. Arqueólogo, ahí estamos, sí. Encuentran cincos que están enterrados, pero esto surgió en toda Latinoamérica. Sí, mire Luis, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que después de la conquista de México, cuando vino Hernán Cortés, estaba Hernán Cortés y mandó a Pedro de Alvarado, ellos traían un contingente de tlaxcaltecas y de mismos aztecas, pues, o sea,
que venían dentro de su ejército. Muchos de nuestros pueblos tienen su origen náhuatl, o sea, la lengua náhuatl, que era la que se hablaba en México. Sus raíces son, por decirlo así, no es que sean mexicanas, porque no son mexicanas, son dialectos hablados por tribus, por decirlo así. Y si usted se da cuenta, pues en el aspecto histórico, por decirlo así, hablando más directamente, pues Guatemala tuvo esa conquista, que fue una conquista no solo de española, sino una conquista también de mexicana. Otra cuestión, nosotros hablamos de que, digamos, México tiene una cultura turística muy grande, que nosotros no sé por qué no la explotamos, y es la parte, el hecho de decir que México es la cultura maya es mexicana. No, México no tendría lo que tiene en sitios arqueológicos mayas si no fuera por las anexiones que se hicieron. Pero antes, incluso antes de las anexiones, todo lo que era Mesoamérica, por decirlo así, estamos en el sentido de que sí tenemos mucha parte mexicana, pero somos guatemaltecos. ¿Quiere decir que nosotros les regalamos parte de...? Pues no sé si fue regalo, si fue apropiación o lo que sea, pero así estamos y vivimos afortunadamente en paz con ellos. Bueno, le quiero decir de que honestamente hay que admirar a los mexicanos. Ellos sí quieren a sus artistas, ellos quieren lo propio, cosa que a nosotros los guatemaltecos nos hace falta. Así es. Vamos a un corte y regresamos en un momentito. Bueno, decía que los mexicanos se aman lo propio. ¿Qué cree usted que nos pasa a nosotros los guatemaltecos? Es cuestión de cultura, es cuestión de educación. Yo siento que no estamos educados en el sentido, ¿qué le dijeron? Figurado, si lo quiere, o en el sentido directo, pues. Nuestra cultura es, ¿qué le digo? Es muy malinchista. Preferimos lo de afuera que lo de adentro. Y es así, y usted se da cuenta, incluso con la cuestión de el vocabulario, cómo lo utilizamos. Cuesta encontrar gente que no utilice un modismo mexicano, incluso a veces el hablar. Pasamos unos 2-3 días en México y ya venimos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Bueno, no es malo, pero realmente es como querer quitarse uno algo que lo tiene. Y aquí no, nuestro hablado, según tengo entendido por unos amigos salvadoreños y salvadoreñas, dicen que nuestro hablado es muy bonito, que es un cantado muy bueno, muy lindo, pues. Y del otro lado, pues, el adoptar modismos. No solo mexicanos, hay muchas cuestiones americanas, si usted lo quiere ver así. Entonces sí, tenemos muchas, incluso salvadoreñas, tenemos mucho, pero yo creo que se debe más que todo a esa interrelación intercultural que hemos ido teniendo. Creo que es importante rescatar algunas palabras que se han perdido, por ejemplo, patojos, ¿verdad? Los patojos. Los patojos. Ay, no, nosotros no somos patojos, ¿verdad? Sí. Los patojos muchas veces decíamos ishtos, ¿de recuerdo? Chirices. Chirices. Sí, esas palabras se perdieron. Se perdieron. Es como, por ejemplo, cuando alguien iba corriendo y se caía, ¡pum! Hizo el patojo cuando se cayó, ¿verdad? Sí. Cuando se caían algunos trastos que eran de vidrio, chilinguín hicieron los trastos cuando se cayeron. Chilín. Pero como nos vamos modernizando, no, yo ya no voy a decir chilinguín, ¿verdad? Eso ya fue del siglo pasado. Sí, es cierto, Luis, hemos ido perdiendo muchas cosas. Y cosas que creo yo que son más que todo, que nos identificaban, que nos hacían ser lo que somos como pueblo y como país. Las costumbres, hay muchas costumbres que se han ido perdiendo, y lo que platicábamos antes de entrar al programa, pues
hay muchas manifestaciones que ya no, que dan vergüenza, si usted lo quiere ver así. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a decir que no, que vamos a ir allá? No, no vayamos ahí porque ahí es malo. Mire, antes hasta las cuestiones de tipo de diversión, si usted lo quiere ver, eran más ¿cómo se llama? Cuando uno iba a las ruedas. ¿Ferias? A las ferias, pero las ruedas estas de caballitos. Carrusel. Los carruseles, ¿qué le digo yo? El salir a jugar pelota en las tardes después de hacer las tareas. Famosas chamuscas. Las chamuscas, y no solo eran chamuscas de fútbol, porque usábamos el béisbol con cualquier palo, con cualquier pelota, la hacíamos nosotros, pues no, había imaginación. Ahora ya no hay imaginación, se acabó la imaginación. La imaginación está para algunos pocos. Entonces, antes se jugaba tenta, electrizado. 1, 2, 3, la famosa cuerda, ¿no? Que muchos decían, eso es para mujeres, pero nosotros los patojos lo jugábamos, la tenta, el escondite, que eso nos gustaba bastante. Sí, el escondite, el 1, 2, 3 Cruz Roja, tenta pajarito, las rondas, vamos a la vuelta de Toro Gil. Ahorita que habla usted de rondas, fui a presentarme a una escuela, intenté jugar con los patojos, vamos a la huerta del Toro Gil, y habían patojos que tenían vergüenza jugar eso. Sí, antes era. Pero vuelvo a lo mismo, es culpa de nosotros, porque hemos adoptado otros juegos, pero menos lo tradicional guatemalteco. ¿Por qué digo tradicional guatemalteco? Porque Raúl López Colibrí, que es un cantautor, me decía que cuando ya se adopta, aunque sea de otro país, nos pertenece, parte, porque siempre la letra se va modificando. Porque muchos dicen vamos a la vuelta, y es vamos a la huerta del Toronjil. Bicicleta. También llegué a tener la primera bicicleta que creo que tuve fue una de marca Realich. ¿Oh, sí? Era planita. Después llegué a tener la californiana. Y tuve una de freno de coaster también, que uno iba frenaba hacia atrás. Sí, y que salíamos a hacer carreras. Y las famosas guanacas que le decíamos nosotros, que era acostarse. Frenaba y dar la vuelta. Y acostarse lo más y jugar de motoristas con las mismas, ponerle a las llantas de la bicicleta una vejiga para que tronara fíjese, sonara, sí, como que fuera moto. Eran otros tiempos. Pues. Fíjese que eso de las vejigas en las llantas traseras de las bicicletas fue excelente. Yo no sé quién se lo inventó, aquí en Guatemala por supuesto, pero fue algún patojo creativo que dijo, le vamos a poner un globo a la llanta trasera de las bicicletas, y qué bonito se escuchaba. En mi colonia recuerdo que no había luz y algunos patojos le ponían una candela y le hacían una especie de farolito para andar en la noche ahí. No alumbraba mucho, pero por lo menos hasta que aparecieron los famosos dinamos, que ya iban conectados a la bicicleta. Para que se produciera la luz. Exactamente. Y costaba un poquito ya, porque ya el dinamo ya hacía la fuerza de... ¿Y qué hacía usted cuando se quedaba sin frenos, Luis? Meter el pie atrás. ¿Y qué le pasaba a su zapato? Se hacía la línea del zapato. ¿Y qué le decía a su mamá y su papá? Orejitas. Es que, honestamente, vivimos una época donde la disciplina era muy buena. Yo tengo la costumbre de levantarme muy temprano, por lo regular, todos los días, los 365 días del año, me levanto a las 4 de la mañana, aunque no tenga nada que hacer, ¿verdad? Y a las 5 estoy tomando cafecito, pero es la disciplina de mis padres del siglo pasado. Así es. Muchas veces tengo la oportunidad de viajar a la costa y digo, no voy a hacer nada, porque muchas veces allá que voy a escarbar, dijo aquel, ¿no? Escarbar, a sembrar algo, a ver las flores, a ver los cocos, a ver cómo están deliciosos, pero yo pongo una hamaca y digo, no voy a hacer nada, y me paso acostado en una hamaca desde las 7 de la mañana después de desayunar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados que en la mañana a tomar cafecito. Cabal, y en las tardes también. Y aquel olor de los frijolitos, ¿usted se recuerda ese olor cuando ponían a freír la cebolla? ¡Qué rico era! Con manteca de coche. Manteca de coche. No sé por qué siempre dice la gente, no, es que es mala. No, es deliciosa la manteca de coche, y como lo decía aquí
Efraín Villagrán, arqueólogo. Ese olorcito, cebollita, ajo y la manteca, ¡ah, qué rico! Ya cuando se estaba dorando echaban los frijolitos parados o colados y era una delicia, con tortillita tostada, queso o crema. Queso o crema. Y los platanitos fritos. Ese era ya un lujo, por decirlo así, porque era un plato bastante grande, ¿no? Su cafecito, sus frijolitos y crema o queso, su taza de café y sus ¿cómo se llama? Sus platanitos fritos. ¿En qué época, en qué año llega usted a la Universidad de San Carlos? Yo entré en el año 79. Mi carnet es 79 16 18 9. Ese es mi número de carnet. Entré a la universidad, como le digo, en el año 79. Saqué la carrera estudié la carrera de arqueología. Posteriormente saqué la maestría, saqué otra vez la maestría en Psicología Social y Violencia Política. Y en mis trabajos trabajé inicialmente en una constructora como ayudante, como encuestador. Después me fui a trabajar con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ya como antropólogo forense, porque aquí no existe la carrera de antropología forense. O sea, no existía o no existe, estoy seguro. Pero la arqueología, por lo que estudiamos, nos permite hacer idóneos, como dice la palabra, para trabajar en antropología forense, y empezamos a trabajar haciendo exhumaciones ya en el año 2002, y del 2002 hasta el 2020 esa fue mi relación en el trabajo, por decirlo así. Exhumaciones, ayudas psicosociales a familiares de víctimas del conflicto armado. Entonces eso es lo que he estado haciendo. Antes de proseguir con este tema que está interesante, ¿cómo vivió el terremoto del año 76? Mire, el terremoto para mí fue una cuestión. Un día antes estábamos durmiendo, aquí precisamente en la 14 y Primera, que es donde vivo, y yo le dije a mi hermano, mira, tembló, le dije. Sí, me dijo, pero durmámonos. Era un día antes. Al día siguiente, previo al terremoto, temprano, creo que hubo un temblor, recuerdo yo. Y justamente a la hora del temblor, mi hermano pequeño, que se llama Jorge, que lo quiero mucho, es mi hermano pequeñito, le cayó un poco de tierra donde dormía y bajamos. El terremoto para nosotros fue bastante fuerte, pues, y no solo para nosotros, para todo el país. Vivimos una temporada que nos fuimos a vivir a Villanueva un tiempo, primero que todo porque la casa la sentíamos así, pero ayudamos mucho aquí en la zona 3. Recuerdo la fila de restos de personas que estaban así, no apilados porque no estaban uno encima del otro, sino que estaban puestos así como que eran leña, por decirlo así. Ayudamos aquí en el ¿cómo se llama esto? En el Hospital General también sacando enfermos. O sea, fue un periodo muy difícil y de mucho aprendizaje. Mi papá trabajaba en ese entonces en el Banco Centroamericano de Integración Económica y trajeron mucha ayuda para muchas víctimas del terremoto. Estuvimos en Patzún, estuvimos en Cobán, en El Progreso, en varias localidades, acompañando a mi papá y viendo en qué apoyábamos. Muy bien, ya me aclaró cómo vivió el terremoto. Sí. Ahora, ¿qué tipo de ayuda le dan ustedes a las personas que tienen familiares y los encontraron en las excavaciones que ustedes realizaron? Bueno, mire, nosotros directamente como personas no, pero las instituciones como tal sí prestan ayuda psicosocial, o sea, llegan con los familiares, se hacen entrevistas ante mortem, o sea, para el difunto, o sea, cómo fue su vida, cómo fue antes y se sacan testimonios de cómo cómo murieron, o sea, cómo vivieron sus espacios. Existió en algún momento el Programa Nacional de Resarcimiento, que en apariencia tenía que haber estado apoyando este tipo de situaciones con los familiares, y lo hizo en muy poco,
La ayuda internacional, las ONGs, algunas en las que yo estuve, pues sí se recibió apoyo para apoyar y dar y brindar apoyo a los familiares en la búsqueda, más que todo, de los lugares donde estaban enterradas sus víctimas. Luego de eso, pues hacer las excavaciones y rescatar los restos de las víctimas. Y se brindaba apoyo para que se pudieran terminar de hacer sus rezos, o sea, hacerles sus ceremonias, por decirlo así. Y bueno, la verdad es que fue un tiempo, y para nosotros desde la misma universidad hasta el mismo trabajo, muy difícil. Había mucha represión de parte del Estado. Posterior a esto, pues hicieron varios acuerdos, pero muchos de ellos no se cumplieron. Alguien me decía de que el trabajo debe ser raro. ¿Por qué? Porque al comenzar a escarbar, si vamos a hablar de los patojos de ayer, vamos a escarbar, dice uno, tiene que tener mucho cuidado. Así es, Luis. No es de hacerlo en el momento, no, que lleva bastante tiempo, no. Sí, aparte de todas las instituciones que están alrededor, está el Ministerio Público, están las municipalidades, están varias organizaciones de apoyo, y sí, efectivamente hay que llevar ¿qué le digo yo? Tener la mayor claridad del lugar donde se va a ubicar el resto. Y recurrimos muchas veces, porque esa es la fuente, al recuerdo de los familiares, porque muchos de ellos, algunos eran o muy jóvenes o niños incluso, que se recuerdan de cómo pasó lo que pasó y más o menos en qué lugares. Entonces sí hay que tener cuidado, y a la hora de ir excavando, pues como usted dice, no es solo de meter el piochazo o sacar la pala, no. Todo esto lleva, así como es la tierra con su estratigrafía, estratigráficamente se va bajando y se va llegando al punto en el que usted encuentra ya restos. A partir de ahí el trabajo es muy delicado. Pero más allá de eso, Luis, está el aspecto humano, todo lo que está alrededor. Uno como trabajador dirán, estos están acostumbrados, ¿no? Nadie se acostumbra ni al dolor ni a la muerte, aunque la muerte es nuestro último y lo más seguro, pues es lo único seguro que tenemos. Así que lo más seguro es eso, no hay para dónde, ya no hay para atrás, dijo aquel. Así que sí les he de decir que conocí y conozco muchas personas, y espero seguir conociendo personas en lo que hago. Me gusta trabajar con la gente. Al decir la gente, no es que yo sea más que la gente, sino así decimos aquí, a las personas, a las familias, darles el apoyo y el trabajo de la mejor forma posible. Muchas personas, cuando escuchan arqueólogo, yo creo que las películas nos han traído la idea de que buscar tesoros, ¿verdad? Indiana Jones, dice usted, y el templo de la perdición. No, sí, así es, pero viera que la arqueología es un mundo tan lindo, a mí me fascina, a pesar de no haberla ejercido mucho tiempo. Trabajé en Copán, trabajé en Tikal, trabajé algunas temporadas en rescates pequeños aquí en Caminal Juyú, Salinas de La Blanca, trabajé haciendo aquí, miren, aquí en la misma ciudad y en los mismos municipios hay tanto de arqueología, pero no lo sabemos explotar, no lo sabemos usar en el sentido de explotarlo turísticamente. Hay mucho. Mire, Caminal Juyú, ¿cuántos eran? Creo 24 kilómetros cuadrados. Y ahorita es como con los animales. Antes había muchos animales, ahora están en un zoológico en un espacio muy pequeño. Eso es lo que nos queda ahora de Caminal Juyú, casi que nada. Si alguien encuentra una pieza, ¿qué pasa? ¿La tiene que guardar y no enseñarla porque si no se la quitan? Mire, lo que sucede con esto es que muchas veces todo lo que son artefactos que están por debajo y que son patrimonio cultural, tiene que ser, muchas veces dice que hay que registrarlos, ir al instituto, llega uno al Instituto de Antropología e Historia, llega y le hacen su ficha y bueno, mire, sí o no, y dependiendo de lo que sea, se lo pueden
decomisar, dicen ellos, o usted entregarlo para que pase a formar parte de un museo. Muy bien, vamos a un corte y regresamos en un momentito. Bueno, y seguimos con Los Patojos de Ayer, un programa que le quiere llevar a usted parte de la historia de Guatemala, parte de los juguetes que ya desaparecieron. Les cuento que hoy nos encontramos con el arquitecto Efraín Villagrán. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que usted nos está contando nos nutre. Y le digo nos nutre porque yo ahora ya puedo contar algo de la zona 1 que usted me invitó a conocer. Y eso es agradable, porque muchas veces me dicen, de la zona 1 no conoces nada. Y yo puedo decir, sí, fíjense que por lo menos conocí la Primavera, aquí que eso fue un bar de cremas, se decían, ¿verdad? Sí, sí, en serio, esa es una historia muy bonita, porque ese era de cremas y no entraban rojos, supuestamente. Pero algo que dejó mucha historia, que llegaba mucha gente interesante ahí. La pregunta, yo tengo un artefacto, un pito que me regalaron, que encontraron en Tacisco, y yo no lo quería, ¿verdad? Porque sé que es una pieza. Y me dijeron, no, oiga, llévesela, que está un poquito quebradita, para usted que se dedica al rescate de los juegos tradicionales guatemaltecos, tome. Y yo lo tengo. ¿Qué pasa con ese pito? Consérvelo, Luis, consérvelo, porque aquí regresarlo, hay cuestiones que van a sonar feas si se quiere, pero yo soy de la opinión de que usted lo puede conservar en su casa y tenerlo bien, a que se vaya a una bodega y que nadie la mire. Llega alguien a su casa, y a mí me ha pasado, porque yo no le voy a decir que tenga piezas, porque no tengo piezas arqueológicas, pero sí en algún momento determinado, pues sí me han obsequiado y las he recibido, y ahí las tengo, pero no las comercio. El problema está en comerciarlo, o sea, llegar uno y comerciarlas y traficarlas, eso es lo malo. Pero si usted está en su casa, pues ahí le llegan y le regalan, pues ahí lo tiene. Mire, yo conozco personas, doctores, más que todo médicos, que muchos pacientes que llegan del campo, a veces les regalan, y usted va a abogados, entra a cualquier oficina de gente, también de licenciados en distintas ramas, y lo primero que encuentra usted son, que ves en el mueble, una ollita, dice, una ollita, no, una vasija, ve usted que hay artefactos arqueológicos. Ellos no sé si los compraron, no sé si se los regalaron, pero tampoco los están traficando. Y muchas veces están a la vista y usted los observa y dice, qué bellos, qué buenos. Yo trabajé, trabajé en el Proyecto Nacional Tikal y fui encargado de hacer un inventario del jade y de la concha de Tikal. Pero estando ahí, cuando bajamos, hay un sótano, por decirlo así. Mire, el sótano está lleno de piezas arqueológicas que yo no sé por qué. En algún momento determinado no hacen exposiciones temporales para que el museo no solo tenga lo mismo, sino que vaya variando, o sea, que haya y llevar escuelas, que yo sé que las llevan, y sí, eso sí tienen que llevan, pero siempre lo mismo. Usted va al museo y es muy frío, es un museo muy así como tétrico, si usted lo quiere, lúgubre, tétrico no, lúgubre. Pero sí hay cuestiones que yo le diría, las cuestiones arqueológicas, a menos de que usted se vaya a dedicar al tráfico o a la venta, ese tipo de cosas, ahí sí entra usted en un delito. Pero si usted la conserva, póngale que esta fuera una vasija, que de hecho hay vasijas miniaturas, y me la regalan, yo la llevo y, híjole, si voy a ir al ¿cómo se llama esto?, a entregarla al museo o ir a entregarla al instituto, le hacen una ficha, y en algunos casos creo que le preguntan si la quiere dejar o si se la quiere llevar.
El registro es para que usted la tenga y que sepan dónde está esa pieza. Le toman fotos y todo y ya queda registrada. Usted se la puede llevar a su casa. Bueno, pues yo le cuento que es un pito pequeñito y lo tengo guardado, pero bien guardado que no sé dónde lo tengo. Pues no lo guarde, sáquelo, ténganlo a la vista. Es que le quiero contar de que yo tengo una pequeña bodeguita donde tengo un sinfín de juguetes tradicionales guatemaltecos. Tengo radios, televisores, coladores, basinicas, pocillos. Vean, este caballito pues es muy bonito y lo considero un poco antiguo, ¿verdad? Un poquito. Las guacamayas, por supuesto, ¿verdad? Estos son juegos tradicionales que en Guatemala nosotros los patojos los utilizamos algunas veces. ¿Quién no jugó con una guacamaya, verdad? Ojalá. Había un payasito también, pero payaso, ya muy difícil, no lo he logrado conseguir. También. Le quiero hacer una pregunta, ¿le gustaban los chupetes a usted? Ah, sí, muy ricos. Aquí hay unos que estoy viendo que están, bueno, pues, son hechos de miel. Hoy a los patojos de acá de TV USAC les trajimos chupetes, para que se recuerden algunos, ¿verdad? Porque los demás son bien patojos. Para que se den cuenta cómo vivíamos nosotros el siglo pasado, ahora pues les ponen una bolsita. El siglo pasado era un papel parafinado, cabal, que a veces costaba quitarlo, ¿verdad? Pero ahí estamos. Ponían agua. Sí, sí. Esto fue algo que nosotros consumimos mucho del siglo pasado. ¿Alguna otra golosina que le guste a usted? Bueno, los quebradientes, que eran más o menos de la misma, que se hacían con miel, que tenían manía, y que usted se los chupaba y llegara a la manía y empezar a masticarlos y que quiebradientes se llama. Sí, porque le quebraban los dientes si se descuidaba, si no tenía buena dentadura, pues. Ya que estamos hablando de quiebradientes, ¿alguna vez usted le vendió sus dientes al ratón? ¿Recuerda eso? El ratón Miguelito. Sí. Y nos ponían abajo de la almohada, ¿verdad? Ahí los ponían en la noche, al día siguiente, a ver qué había abajo. Y ahí tenía usted sus 25 centavos. Es que les cuento algo. El siglo pasado nosotros los patojos teníamos miedo a quitarnos un diente, los famosos dientes de leche. Nuestros tíos nos decían, ponete un hilito y te lo jalás. Y uno, no, bueno, no sé qué. Y de repente decía alguien, te amarras el diente y lo amarras a la puerta y cerras la puerta. Uno no lo hacía. Pero nos decían nuestros padres de que al quitar el diente había que tirarlo a la lámina y al otro día el ratoncito le iba a dejar a uno 5 centavos. Así es. Y en algunos casos era verdad. Llegaba el ratón y le dejaba a uno 5 centavos. Y uno era muy feliz porque 5 centavos tenían un valor increíble. 5 centavos era un montón. Compraba usted dulces, una su agüita y alguna otra golosina por 5 centavos. Ahora 5 centavos ya ni siquiera se los reciben en la camioneta, pero por 5 centavos no se lo llevan. Sí, eso es verdad. En la colección que yo tengo de monedas, porque colecciono algunas monedas, tengo de a 5, de a 10, de a 25 de plata, centavos de los cabezones, ¿verdad? De los pequeños, y colecciono algunas monedas de a 5. Porque lo raro de esto era, aquí en Guatemala salió un centavo que era de aluminio. Y ninguno lo quería, miraba los centavos y los tiraban. Yo me di a la tarea de recoger algunos y ahí los tengo guardaditos. Ahora los compran, porque son escasos, ya no hay de aluminio. Las monedas de a 5 la gente no las quiere. Yo les puedo decir de que muchas veces encuentro las monedas, las recojo. ¿Y para qué me sirven? Muchas veces voy a una escuela, a alguna empresa que me invitan a participar con ellos, llevamos granizadas y a los patojos que hay ahí les damos una moneda de a 5 y les contamos que con esa moneda podíamos comprar una granizada. Sí. Para una enseñar bolsa algo. De mangos, una bolsita de mangos con pepita y todo lo que se quería. Sí, es increíble lo que podía hacer uno con 5 centavos. La canita de leche, podía comprar canitas de leche cocadas, o una su espumía, ¿cómo es que se llaman los amarillos? Que le decían, que parecían espumías, pero que no eran espumías. Tenían unos africanos. Los africanos, así se llamaban. Entonces sí, había mucha variedad y con 5 centavos compraba usted un montón. Ahora con 5 centavos, como le digo, por 5 centavos a veces se los tiran, pero por 5 centavos no le venden un dulce que cuesta 10 centavos. Usted tiene 9, tiene 5 y ahí estaba. Aquí está su dulcito. Muy bien.
pero fíjese que no cuesta 5, sino que cuesta 10. Entonces, bueno, pues no tengo. Entonces, no, déjelo. O subirse a la camioneta, por 5 centavos no lo dejan subirse a uno. ¿Vieron qué? ¿Recuerda usted alguna tradición guatemalteca que ya se haya perdido? Ay, mire, le soy sincero. Ahorita no tengo en mente una que se haya perdido, porque la de los tamales, ahí está. Lo de los nacimientos, ahí está. Las posadas, ahí están. No sé, ¿usted? Bueno, le quiero contar de que algunas veces algunos amigos me dicen, ¿cómo sos de loco, man? ¿Por qué? Todavía dando tarjetas navideñas. Tengo una colección como de unas 125 tarjetas, las cuales todavía utilizo y se las doy a mis buenos amigos. Mira, aquí está tu tarjeta y bueno, pero si eso ya quedó en el pasado, no debemos dejar morir las tradiciones. Sí, cierto. Y no solo servían para eso, sino a veces hasta para enamorar, porque ponía usted su tarjeta navideña para su novia. Aquí estaba, y ahí iba el mensaje. Aparte de eso, ¿se recuerda usted que cuando éramos patojos nosotros hacíamos los famosos papelitos? Y les hacíamos unas florecitas, unos corazoncitos y se lo mandábamos a la patoja. Sí, me recuerdo perfectamente de eso. Y no solo eso, sino que antes uno escribía y le mandaba sus poemas a la patoja también. Otra cosa es, antes usted, ahora, ¿qué? Cualquier patojo anda por todos lados y van y vienen y todo. Yo recuerdo que cuando yo tuve a la que fue mi esposa, tuve que pedir permiso para poder entrar a la casa, para poder llegar a visitarla, y si no, por la ventana. Ahí nada más, todavía ventaneaba. ¿Sí? Eso ya se perdió. Sí, la verdad es que sí es cierto. Yo también tuve la oportunidad de llegar a la casa de un señor que se llama José y pedirle permiso para ser novio de su hija. Está buenos, pero sí, está buenos, pero ahí en la puerta te quedas. Hasta que ya te conozcamos bien puedes entrar. Así es, así fue conmigo también. A mí fue mi suegra, una señora que yo quise mucho. Ella, la primera, muy bien, puede venirla a ver, pero en la ventana. Nada, y menos entrar a la casa. Eso sí, uno no podía entrar a las casas. Ahora no. Ahora, ¿cómo le dicen? Mira, ahí te presento a mi novio. Ahora al rato le dicen, mira, andate al cine porque me voy a quedar aquí. Sí, es una cosa bien, ¿qué le digo yo? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado. Algunas cosas cambiaron para bien, siento yo, y otras como el hecho de utilizar la imaginación en un juego, utilizar la imaginación para hacer una tarea. Yo creo que estamos llegando a un punto en el que el cerebro, en lugar de ser mejor, se está haciendo no solo más pequeño, creo yo, sino que menos bueno, si usted lo quiere ver. O sea, del cerebro ya las ideas, como ya no hay imaginación, usted ya todo lo tiene, pues. O sea, ya no hay creatividad, ya no hay, cuesta. Muy pocos, y por alguna razón ha de ser, se están quedando en el pasado, si usted quiere. Pero ese pasado creo yo que nos va a servir, o le va a servir a los que todavía lo conserven, para poder tener al futuro. Por eso yo siempre he dicho que es importante que le contemos a los patojos de hoy cómo vivíamos los patojos del siglo pasado, para que no se pierdan nuestras costumbres, para que no se pierdan nuestras tradiciones. Además de eso, usted, padre de familia que nos sintoniza, es importante o es necesario que si en determinados momentos usted puede comprar un yoyo, un trompo, un capirucho, pues cómprelo y le dice a los nietos, a los patojos, vengan para acá, les voy a enseñar cómo se hace la campanita del capirucho. Vamos a conseguir un chaye, los patojos, un chaye, ¿verdad? Bueno, con el chaye se hacía la campanita del capirucho, luego se tenía que medir para poder jugar. Un chajalele. El chajalele. Se hacía con tapitas, porque con tapitas los hacíamos y empezábamos a jugar. Fíjense que los famosos chajaleles muchas veces, cuando las abuelitas tenían botones, con eso se hacían los botones grandes, por supuesto, con eso se hacían los chajaleles con una pita, con cáñamo.
pero cuando no había, se agarraban las tapitas de las aguas. Muchas veces en Guatemala le llamaban corcholatas. Algunos decían, no, es que eso es en México. No, las tapitas antes traían un corcho para poder sellar el agua y que no se le saliera el gas, por eso se llamaban corcholatas. Esa tapita se agarraba, se ponía en la acera, en una piedra, y con un martillo se aplastaba. Se hacía un platillo y luego de eso con un clavo se le hacían 2 hoyitos, quedaba con filo, ¿verdad? Sí. Y eso se raspaba en la acera o en una piedra para quitarle el filo, se le ponía el cáñamo y después ya tenía uno su chajalele. Usted decía algo, éramos creativos porque teníamos que ingeniar, teníamos que ver cómo hacíamos para jugar. ¿Jugó con carritos de madera? Jugué con carritos de madera, después ya fueron de plástico. Mire, jugamos con... Es más, nosotros inventábamos a veces cómo hacerlos. Con las mismas tapitas hacíamos ruedas y le poníamos en un trozo. ¿Un trocito de madera? Sí, un trocito de madera y ya teníamos nuestro carro. O sea, así es los famosos capiruchos, como usted dice, con un chaye. Se hacía en los carrizos de hilo, ¿sí? Que eran unos carrizos así grandes. Después ya vinieron los barrilitos, pero esos ya los hacían los carpinteros, porque ya usaban para hacer, y hacían de colores, de distintos colores. Entonces sí, los yoyos también. Yo me recuerdo que Coca-Cola trajo unos y se hacían concursos y traían cuates que empezaban a trabajarlo y hacían malabares con los yoyos. Entonces uno quería hacer lo mismo, lo que usted dice, el triangulito, la campanita, ¿va? O dormir, y el perrito, hacer el perrito con el yoyo. Era sí, yo recuerdo algunos patojos que decían, vos Huicho, hacete el columpio. Sí, había que hacerlo con el yoyo. Ahora el perrito se dormía y se ponía a caminar. Algo que ya quedó en el pasado, pero vuelvo a repetir, es importante que se lo enseñemos a los patojos para que dejen un poquito de estar utilizando los dedos, porque ya tienen callo en los dedos. Sí, hasta se atrofian. Mire que antes los patojos, ponga ahorita a escribir a un patojo, la letra apenas si le sale. Los famosos libros de caligrafía y la caligrafía que se ponía a hacer uno para tener una buena letra. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, arquitecto. Gracias a TV USAC, porque nos da la oportunidad de llevar estos mensajes a ustedes que están en su casa escuchando. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción para despedirse, arquitecto? Mi mayor satisfacción, ha sido tener a mis hijos. Mis hijos son lo que más me ha llenado en la vida. Tener una buena familia, mis padres, mis hermanos, una buena compañera también. O sea, eso ha sido lo mejor. ¿Y en su trabajo? En mi trabajo, pues haber trabajado con personas, trabajar con personas, poder apoyarlas y sentirme, yo me siento mejor fuera que estando aquí en la capital. Prefiero el mundo del misterio verde, como decían. Bueno, la realidad, gracias por estar con nosotros en TV USAC. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a su hogar y queremos tocar temas del siglo pasado para recordar y pedirle por favor que no olvidemos nuestras tradiciones, que no olvidemos nuestras costumbres. Esa forma de hablar del siglo pasado es realmente muy buena. ¿Se quiere despedir, por favor? Pues muchas gracias, Luis, por haberme invitado. Y sí, como le digo, creo que este programa nos regresa. A mí me regresa, quisiera tener más tiempo pues para poder seguir hablando. Podríamos hablar creo que toda la mañana de experiencias de la vida. Y bueno, pues nada más darle las gracias a usted y a la televisión de la universidad por estar aquí con usted. Así es de que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a TV USAC y nos vemos la próxima.